Pensé que nos iba a regalar unos minutos, pero no. El Zoom, digo, antes regalaba minutos, ahora no lo hace más. No, ahí está. Este, bueno, ustedes váyanme preguntando, parándome donde quieran. No las quiero abrumar con información. Muchas de estas cosas yo les comparto que es información que quizás no es tan inherente a la tarea que van a tener, pero nada, les cuento de qué se trata. A ver. Ah, no puedo compartir ahora. Me tenés que habilitar de vuelta. Ah, bueno. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Te puedo Entonces decir decía, algo? sí, por supuesto. Que ahora está bueno lo que estás explicando porque me está aclarando, porque yo cuando te preguntó la compañera Mónica sobre quién se encargaba de la actividad del alumno, yo pensé que era más del lado de la maestra de apoyo. Pensé que ella se encargaba de la actividad o cómo modificaba lo que le iba a dar al alumno. Pero después sí se me fue aclarando cuando vos dijiste que ya ahí es como un acuerdo entre las dos también, no es que de parte de una sola. Pero yo tenía más Sí, entendido de que era quien de está a parte de... cargo de... Sí, te escucho. No, que como que quedaba más del lado de la de apoyo. Como que ella estaba No. preparada para eso y tenía que llevar la actividad, claro, siempre teniendo el consentimiento de la maestra, ¿no? Claro, pero en realidad está bueno pensar en la propuesta es para todos. La propuesta es para todos. Quien sabe, tiene el conocimiento específico de la materia, es él o la docente. En todo caso, tenemos que pensar que haya propuestas que incluyan a la mayoría, que estén pensados para la mayoría de nuestros alumnos. Entonces, quizás al mismo tema le pedimos a algunos que nos los expliquen oralmente, otros que nos los escriban, otros que nos respondan preguntas, digo, doy ejemplos, otros que nos identifiquen el concepto, ¿no? Otros que trabajen con una sopa de letras y otros que quizás tengan dislexia, que no trabajen con sopa de letras, sino que trabajen de manera oral, si la escritura es el tema, entonces que nos vayan diciendo con apoyo, con el apoyo material ahí, sobre ese concepto, si estamos hablando de una evaluación, por ejemplo. Entonces, estamos dando el mismo contenido de diferentes formas, podemos agruparlos, reagruparlos, podemos tomar todas las decisiones como docentes que querramos, ¿no? En función del grupo. Entonces está bueno pensar en el grupo, más que sí hay cuestiones específicas con algunos alumnos, qué sé yo, un chico que no puede tomar nota, entonces, porque hay alguna cuestión motriz, y entonces está bueno pedir la hoja carbónica y que una compañera se lo escriba y después le pase la hoja, pero que el alumno esté prestando atención. Y entonces ahí no necesito a la maestra de apoyo, que quizás que me lo recuerde en todo caso como docente, pero son cosas que yo como docente puedo saberlas y articularlas, o pedirle muchas cosas, quizás es darse cuenta, muchas veces los docentes a cargo de la materia se dan cuenta, che, mira, no me está entendiendo. Entonces, che, pensemos, qué podemos hacer para que me entienda? Y entonces quizás la maestra de apoyo, che, busca información o un video o formas que expliquen lo que yo estaba explicando, que no me entiende de otra forma. O refuercen esto, vuélvanlo a leer en un espacio por fuera del aula. Pero siempre es el docente que está a cargo de la materia. La maestra de apoyo es maestra de apoyo, apoya. Pero sí saben, la maestra de apoyo tiene un conocimiento específico también en cuanto a cómo está aprendiendo el alumno. Por eso es esto, de proponer las estrategias didácticas. Facilitar las herramientas y los instrumentos para el diseño de las tareas, ¿no? A esto me refiero con las configuraciones de apoyo. Y esto que yo les decía, el docente es el que conoce la materia, es el que dirige la estrategia pedagógica, el que planifica, a eso vos me preguntabas. Es el que aporta la información sobre los aprendizajes de los estudiantes en las planillas de seguimiento. Los docentes de educación media
al finalizar cada trimestre, entregan la planilla de notas con una planilla de seguimiento. Y eso lo hace el docente a cargo de la materia, no lo hace la maestra de apoyo. ¿Puedo La maestra de decir algo? apoyo, sí, Yo te decía porque es como que, viste, bueno, por ahí tenés conceptos errados, pero yo le contaba ahí a la profe hace tiempo, cuando empezamos, de que había empezado el profesorado de educación especial. Y me tocó bueno, ir a la escuela a observar. Y bueno, ahí lo vi yo, porque vi, supuestamente era la maestra de apoyo, ¿no? No sé cómo habrá funcionado anteriormente a que yo vaya, porque yo fui a observar, obviamente, pero seguramente estaba todo programado ya de antes. Pero yo siempre vi a este alumna, con la maestra, y ella se encargaba de todo. La profe, la maestra, que era la maestra de grado, como que no sé si está bien como lo digo, pero no lo tomaba en cuenta el alumno. Es como que la que se hacía cargo era la de apoyo. Por eso yo veía como que era algo aparte, que era ella la que tenía que encargarse ¿y a vos de cómo qué impresión enseñarles. te dio eso? Eso, como te digo, como que lo vi de esa manera, no me gustó de la manera como, no sé, cómo estaba actuando la maestra, porque como que veía que lo dejaba de lado y no, como que no lo tomaba en cuenta. Era un alumno con necesidades especiales, o no sé cómo decírtelo, pero era la de Necesidades apoyo la que educativas tenía que estar. especiales, puede ser. Pues, bueno, era ella la que tenía que hacerse cargo de ese alumno. En ningún momento estaba la maestra del aula con ellos dos. Y como que la veía muy separado, porque ella le explicaba a los otros alumnos y esta maestra de apoyo es la que estaba con el alumno aparte, ella le daba otras actividades, le mostraba Y figuritas, le todo, hacía pegar en una hoja, cosas así. Y y siempre todo aparte, pasaba en sí, el mismo aula. todo en la misma aula, pero muy separado. Hasta la mesa, en la mesita que él estaba con su maestra de apoyo. Y Es por una eso yo escena de como que tenía ese integración. concepto. Sí, para mí no era integraciones, como que lo vi muy Claro, no, separado. pero bueno, sí, es una escena de integración, pero no de inclusión y de convivencia. Eso Claro, sería porque exclusión y yo no veía segregación. como que él compartía con sus compañeritos, y para mí era todo al revés, todo lo contrario. Tendría que haber Ujú. hecho que se integre, como para que él vaya viendo lo que hacen sus compañeros y aprenda otras cosas, porque él ahí siempre está haciendo lo que él hace y no sé de qué manera aprende él ahí, lo que le enseñaba su maestra, seguramente. Así que bueno, eso. Mónica, vos decías algo recién. Sí, ahí quería retomando lo que estaba contando Pilar, esa experiencia, eso es lo que, cuando hablamos de esa diferencia entre la exclusión, segregación, ¿no? Eso es un caso de eso, cuando aparta el estudiante, se lo saca o se lo excluye. Esa observación, Pilar, vos lo habías hecho en nivel primario, por lo que contás. No en nivel medio. No, nivel primario. Ujú. Primario. En cuanto a la segregación, eso que ocurre cuando el estudiante es apartado del aula, ¿sí? Es algo a eso, ¿no? Por lo que estoy escuchando, por lo que cuenta Pilar. Sí, ¿Qué hacemos sí, ante esa sí. situación, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esa situación? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo actúa ahí? Porque es un equipo, decías vos anteriormente, Yamila, ¿no? Es un Sí, equipo que sí, es un sí. equipo directivo, el que trabaja, el que toma las decisiones en conjunto, ¿no? Y cuando aparecen este tipo Sí, de antes, situaciones, ¿qué hacer ante esa situación? ¿qué hacer desde qué lugar? Desde el lugar docente, porque digamos, ustedes van a ser docentes. Claro, como equipo de la escuela institucional, directivo y docentes también, cuando pasan este tipo de situaciones de exclusión, de segregación, cuando se aparta el chico del aula, del otro y no se le integra al grupo. Desde mi lugar, que es de asesoría pedagógica, es asesorar
pedagógicamente al docente, diciéndole que la estrategia es otra. Si no nos da bola, hablamos en conjunto con dirección, como para encuadrar también dentro del rol docente, porque quien está a cargo y quien tiene la responsabilidad, como les decía, ¿no? En esta presentación estamos hablando de qué hace cada quien. La responsabilidad del acto docente la tiene el docente a cargo de la materia. Entonces, darle la clase a sus alumnos es el docente. La maestra de apoyo, ya dijimos en qué puntos tiene que articular y tiene que actuar. Pero quien tiene la responsabilidad del acto docente es el docente a cargo de la materia. En la situación que vos contabas, Pilar, en esas observaciones, la docente estaba corrida de su rol. No por maldad, pensemos, pero quizás hay un desconocimiento y alguna barrera propia de no saber qué hacer con esos alumnos. Entonces, es acompañar también al docente, asesorándolo pedagógicamente, si es desde mi rol, ¿sí? En el rol que les va a caber a ustedes como docentes es recordar eso y no dejar afuera. Y en todo caso pedir ayuda. Claro, porque yo pensaba, o sea, yo lo pensaba también eso. Yo no tenía esa orientación ni la idea de lo que vos estás diciendo ahora acá, ¿no? Pero yo, o sea, como yo soy más empática en esas cosas. Me pongo en el lugar de la otra persona y medio que por ahí soy medio exagerada. Pero, por ejemplo, hasta en el recreo pasaba. Ella era la que jugaba con el alumno, no lo incluían en el grupo de los otros para que juegue, o bueno, cada uno, ¿no? No sé si sería el alumno que se separaba, no sé ¿Cuál cómo es el era, objetivo de todo esto? Que está bueno tenerlo en cuenta, es que los estudiantes logren la mayor autonomía. Entonces, se trabaja para que no nos necesiten. Entonces, que no necesite la maestra de apoyo es un logro. Es un logro de los estudiantes y de los equipos que lo acompañan, pero que no el objetivo es ese, que así como si vamos a hablar en general, que de nuestros hijos, o sea, de de todos nuestros estudiantes, el objetivo es que no nos necesiten, que logren las herramientas y que puedan actuar autónomamente. Entonces, quizás la cuestión es de tender puentes. Por un ejemplo que se me viene a la mente es, había intervenido con una maestra de apoyo que estaba sobrepasada porque durante la pandemia, como la alumna no tenía internet, ella tomó todas las clases de las 14 materias online, tomó nota, se puso ella como estudiante haciendo lo que debería haber hecho la alumna. Estaba sobrecargada, estaba sobrepasada, sobre todo las condiciones, o sea, ustedes sí vienen estudiando online, pero digamos el año pasado fue muy difícil, más difícil que este quizás. Ella se puso, ¿no? Se expuso a esa situación y quizás lo que asesorábamos era que le ayude a la alumna a ver cómo hacerle las preguntas a los docentes. Que se podía quedar con la duda porque se trata de eso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si entiende, bárbaro. Pero ya es un logro que puedan, en la trayectoria puntual de esta estudiante que yo estoy hablando, ya era un logro y era un avance importante que la ayude a articular las preguntas hacia los docentes, que haga ese puente, que no que lo haga por la alumna, sino que haga ese puente para que progresivamente la alumna pueda ir acercándose a los materiales, haciendo las preguntas a los docentes. Entonces, a eso voy, que es extender los puentes, posibilitar aquellas herramientas para que se logre el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Se entiende más o menos? Por ahí. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, también esto de informar a las adecuaciones de contenido, es cuando se hacen recortes o cuando los chicos o las chicas no acreditan o sí acreditan los contenidos promocionales de la materia. Eso hay que informarlo. Si el estudiante o la estudiante no transita acreditando los contenidos promocionales de la materia, lo tenemos que saber.
porque esa trayectoria ya va a requerir de otras adecuaciones, sobre todo en las materias que van con una secuenciación lineal y progresiva, en el ejemplo de matemáticas. Si no llegó a los contenidos promocionales de primer año, vamos a tener que trabajar para un segundo, porque en segundo año se incluyen los contenidos de primero. Entonces eso es un dato importante y eso lo informa el docente. En las evaluaciones se pide, en la forma de trabajo que se sugiere, es que se anticipe esto que veníamos hablando, o sea, anticipar en las evaluaciones las fechas al estudiante y a la maestra de apoyo, que coordinen conmigo, en este caso, configuraciones de acuerdo a las barreras que se presenten. Y después se evalúa según el PPI. A veces el objetivo de esa trayectoria será que transite sin adecuaciones curriculares y a veces sí, con adecuaciones curriculares, eso es que transite sin haber llegado incluso a los contenidos promocionales. Entonces, y que se evalúe de acuerdo a la configuración de apoyo que se definió que era lo mejor para ese estudiante o esa estudiante. De manera oral, unir con flechas, etc. Trabajo práctico, escrito, que no sea oral, etc. Con la maestra de apoyo presente, porque se siente más seguro, o no, lo que sea. Fuera del aula, sin la presencia de sus compañeros, etc. Todas las posibilidades, pero que sea lo que sea mejor para transitar ese momento de evaluación. Que se divida la evaluación, que se tomen en diferentes momentos, para que no sea el mismo día y que ahí se queman todos los cartuchos, sino que, bueno, vamos a empezar a evaluar, la primera clase es el lunes y la otra es el miércoles, bueno, la mitad la hacemos el lunes, la mitad la hacemos el miércoles, y así, ¿no? Porque quizás la situación del estudiante tenga que ver con sus procesos, con su tiempo de procesamiento. Bueno, ahí paso al proyecto pedagógico para la inclusión. Se les pidió, digamos, los proyectos pedagógicos para la inclusión, una vez redactados, una vez consensuados, se tienen que socializar. Entonces esto lo tienen, no sé, eso se hace una copia y se pone en el legajo de cada estudiante. El legajo no lo va a ver nadie. En la institución es muy difícil acceder a los legajos también, están en oficinas cerradas muchas veces, entonces la verdad que se hace imposible. Entonces, ya que está el Drive, lo socializamos y lo mandamos por mail y lo compartimos con todos los docentes de ese curso, que tienen a los y las estudiantes con estas trayectorias enmarcadas. Entonces, bueno, pedir verlo, les decimos, pídanlo a verlo en preceptoría, porque justo está en esa oficina, el legajo, o en asesoría pedagógica, pues yo me quedo con una copia, como para explicárselo, si quedan dudas o si quieren saber un poquito más. Y además les compartimos el enlace y lo mandamos por mail, o sea, un poco más de papel a la escuela a ver si llega el mensaje. ¿Quieren ver algunos ejemplos de PPI o está bien? Sí, estaría buenísimo. Estaría bueno ver. Sí, ¿Tenés? estaría, bueno, yo te iba a preguntar sobre el PPI, si justamente de eso, si era, es por alumno y ahí incluís todas las Es por materias, alumnos. tenés que detallar Es materias, por ¿no? alumnos. Todo se detalla. Ah, bien. Entonces Es veamos un el ejemplo. documento larguísimo. Quizás por eso no quieren leerlo. Hay distintos modelos, bueno, yo les comparto los que tenemos. Hay dos que se hicieron, y les comparto los más complejos, los más llenitos, ¿sí? Les cuento un poco la historia. Este es el PPI el año pasado de una estudiante que hoy está en quinto año. Está terminando su trayectoria. Borré, digamos, los datos específicos, los datos de contacto y demás para preservar, digamos, la identidad de la alumna. Es una chica que tiene hoy 21 años. Se ponen todos los datos de contacto, se pone de qué año, se hace todos los años y va cambiando y se agregan las modificaciones de acuerdo a la trayectoria y a las decisiones pedagógico-didácticas de cada trayectoria. O sea,
por estudiante. Se ponen todos estos datos, ¿no? Esto que yo les decía, cuáles son las escuelas intervinientes, la modalidad especial es la escuela integral número 3, del equipo de integración se ponen todos los técnicos, ¿sí? Acá quedó como medio, porque iba borrando y quedó así, pero del equipo técnico de la escuela integral hay una psicóloga, una psicopedagoga, una terapista ocupacional, también hay una trabajadora social. ¿Qué más? Bueno, está la maestra de apoyo propiamente dicha, ¿no? Que acá se pone de detalle, ¿sí? Siempre se pone una leyenda para enmarcar, digamos, bajo qué resoluciones se trabaja y cuál es el marco, digamos, normativo de este documento. Se ponen los objetivos, siempre es la finalización de la trayectoria escolar con la promoción, acreditación y certificación del nivel, ese es el objetivo grande, y que se apropie todos los espacios de apoyo y demás, o sea, se va pensando, estos son los generales. Y los específicos es que promocione y acredite todas las materias, el PPI era el 2020, del ciclo lectivo 2020. Y que, en este caso, esta alumna tenía muchas materias adeudadas, y que se logre, digamos, la promoción en esas asignaturas adeudadas con los proyectos específicos que ahora les vamos a compartir. Se ponen las características del alumno y algunas especificaciones pedagógicas que tienen que ver, bueno, cuál es su diagnóstico, ¿sí? Aunque es solamente un dato, hay que ponerlo entre comillas, pero eso marca si hay de qué dificultades estamos hablando. Entonces, de secuencias, de las secuelas visuales y algunas dificultades en la motricidad que hoy no están, que no son una dificultad en sí para su trayectoria escolar, pero bueno, algunos rasgos de personalidad, algunas cuestiones de personalidad que tendían más a la introversión y entonces dificultaban algunas cuestiones. Hablamos de su motivación, predisposición, a ver qué más. Bueno, que había justo transitado, venía con ciertas cuestiones más infantiles, y en el 2019 pegó un pique y nos planteó que que no quería estar con sus compañeros porque eran muy inmaduros. Ella, por su currícula, ella estaba haciendo casi por tercera vez primer año. Entonces ella nos pidió ciertas adecuaciones, eso nos pidió en el 2019, este PPI ya avanza en el 2020. Bueno, hablamos de cómo ella transita la escuela, cómo realiza las actividades, qué es lo que fue funcionando, que con las consignas claras y precisas iba bien, ¿sí? A ver, bueno, cómo se lleva con sus pares, cuál es la estrategia de acompañamiento para ese año, cuál fue, empezar a pedirle que ella busque las fotocopias, hasta el 2019 las fotocopias se las gestionábamos nosotras, entonces empezar a pedir que ella traiga el material, la computadora ya no se la acercábamos nosotras, sino que, che, este año anda a buscarla vos, o la indicación era, ahora necesitas en esta materia la compu, anda a buscarla a tal oficina, bueno, un poco eso. Algunas adecuaciones a tener en cuenta, ya lo ponemos de entrada, después hay un lugar específico para ponerlo, pero estratégicamente lo ponemos de entrada, vieron que la atención se va yendo después, entonces en la primera hoja ya ponemos lo más importante, que puede ser esto, ¿no? O sea, que esos primeros asientos, esto es un tema, la copia en el pizarrón, ¿no? Si hay una posibilidad de tener el material concreto, la fotocopia, usarla, y eso para muchos estudiantes, no solo los que tienen dificultades visuales, sino estamos hablando de estudiantes con un diagnóstico de dislexia, etc. La copia en el pizarrón desorienta, ¿no? Desorganiza.
brindar la información ya sea impresa copiada, que los textos que se imprimen, incluso que impresos, sean de letra clara, grande, con espacios, bueno, ese tipo de cosas. Evitar el tamaño pequeño de las letras. Somos redundantes, pero como que lo queremos decir y que quede claro. Anticipar la fecha y modalidad de evaluación a la familia, a la maestra de apoyo. Esta estudiante necesitaba mayor tiempo de procesamiento para realizar las tareas y las evaluaciones, entonces les pedimos que consideren hacerlo por partes, que las consignas se den una a una, que sean cortas, esa consigna choclo o como una introducción marea, entonces, y no solo este estudiante, era para todos en ese curso. Bueno, hablamos de cómo se está haciendo el acompañamiento, esto fue 2020. Bueno, el día de encuentro, es mucha información, pero algunas cositas les voy compartiendo. Acá mencionamos cómo es su trayectoria escolar y del nivel primario. Y si tenemos información del nivel inicial, también lo ponemos. Todo es importante para saberlo. ¿Cuál es? Que egresó de tal escuela con adecuaciones curriculares, que fue acompañada por la escuela 8 hasta 5º grado. En su nivel medio, cuando ingresó, cómo fue, que se realizaron adecuaciones metodológicas, que al año siguiente recién se le dio su inclusión en una resolución. La anterior, a la 311, era el 86. Entonces estamos hablando, ¿no? Que recién ahí empezó a enmarcarse un poco más su trayectoria a nivel medio, al año siguiente de que ella ingresó. Que se solicitó, se le aceptó, hay una resolución específica que acá se menciona, que a algunos estudiantes, si se evalúa y se considera, se les puede exceptuar de la materia inglés. Entonces, en ese momento se le aceptó. Ya no está exceptuada. Ahora pudo, ¿no? Pero en ese momento se evaluó y se consideró que no era necesario, que quizás había otros objetivos más urgentes y más necesarios para su trayectoria. ¿Cuáles son las materias que aprobó? ¿No? Acá tiene, etcétera. Las materias, acá, las materias que aprobó, cuál fue su propuesta curricular para el 2017, se agregan las notas. Acá empezaron con clases de apoyo por fuera del aula, ¿sí? Entonces, como una estrategia más de andamiaje. En el 2018, ahí empezamos acá empiezo a intervenir yo, entonces ahí les puedo hablar con más soltura. Dice, en primer año, cursó en turno tarde. Si bien la alumna ya había cursado materias de segundo año, por decisión del alumno y su familia, deciden recursar las materias adeudadas en primer año nuevamente. Esto en una trayectoria que no esté enmarcada en la 311 no se puede hacer. Estas son las posibilidades de flexibilidad que hay para las trayectorias, ¿no? Entonces, cursó las materias de primer año que no realizó en el año 2016, y ahí se mencionan. Por ejemplo, los lunes, ella permaneció dentro del salón, dentro de la materia, para que no se deba retirar del salón y luego volver a entrar. Pero se establece que ya no estaba cursando esa materia. Dice, para subsanar la imposibilidad de carga de notas correspondientes a un ciclo anterior en el Sistema Integral de Unidades Educativas, que ya lo van a conocer, que se llama el CIUNED, por ejemplo, cargar las calificaciones de primero luego de cursar segundo año es algo que no se puede hacer en el sistema. Entonces, se eliminaron temporalmente las calificaciones de la alumna para que luego de aprobada la totalidad de las materias de primer año, realizara el debido registro. Se realizó un acta de eso, ¿no? Y la familia llevó una copia y la alumna se quedó con una copia de eso que se hizo. Esto
nosotros lo formalizamos, lo dijimos, pero es una barbaridad lo que hicimos. El sistema debería contemplar este tipo de trayectorias. Al día de hoy no, es muy rígido. Pero por eso tuvimos que usar auxiliares, cosas, un acta, a ponerlo en el PPI, etcétera, como para formalizarlo. En el 2018, las materias adeudadas de segundo año fueron tales y tales. Se realizó un proyecto para rendir por pasos llamado Proyecto Recorridos Escolares Alternativos. Esto no está contemplado en el sistema. Estas son cosas que vamos creando, ¿no?, para que los alumnos y las alumnas tengan los andamiajes necesarios. Acá fue que la alumna en 2018 nos dijo esto que les mencionaba. Mis compañeros son muy mis compañeros son inmaduros. Me gustaría pasar a tercer año. ¿Puedo rendir las materias que me faltan y pasar a tercer año? Y yo dije, a la pucha. Bueno, entonces empezó a hacer esto. Recorridos escolares alternativos. Para las materias del segundo año que les faltaban a promocionar, proyectos. Entonces, en el 2019, ella aprobó esas materias. Ella cursaba presencialmente las materias que le quedaban de primer año y de segundo año. Por pasos, durante todo el año, ella ya tenía materias aprobadas tanto en segundo como en primero. Entonces, ella completó las materias que le faltaban, porque estaba sumamente motivada para pasar a tercer año, con los andamiajes necesarios, tomando los contenidos promocionales, teniendo los espacios por fuera de apoyo, cursando materias por fuera del aula incluso, porque se veía que los ayudantes de trabajos prácticos, que es un recurso que tenemos en la escuela, en el 1 a 1, ella podía entender mejor y lo veía más tranquila, los temas, sobre todo en físico-química, materias complejas, matemáticas. Entonces, en el 2019, aprobó las materias que les faltaban y promocionó a tercer año. Entonces empezó a cursar en tercer año en el CEPEN está en turno mañana, ella venía al turno tarde, ella ya tenía 20 años y estaba conviviendo en el turno tarde con chicos que llegan hasta los 15, algunos repitentes de 16, pero ella ya tenía 20 en 2019. Entonces, hoy tiene 21, este año tiene 21. ¿Las aburro, las mareo o me siguen más o menos en la trayectoria? No, está interesante, re interesante. Sí. Lo que sí te va quedando poco tiempo. Ay, me extendí un montón. Bueno, les muestro uno solo, no les voy a mostrar los dos. Bueno, cursa todas las materias correspondientes a tercer año. Se hicieron adecuaciones también, cosa de juntar las dos materias, las que le quedaron, porque le quedaron algunas materias. También rindiendo por pasos, las de físico-química y contabilidad, y se hicieron proyectos específicos. Contabilidad de segundo y tercer año, y un proyecto específico que si lo aprobaba las dos materias, porque se hizo una selección de contenidos, bueno, un montón de cosas. Entonces acá mencionamos cómo cursa, cuáles son las materias y cuáles mediante proyecto. Y las que le quedaron, ¿no?, de segundo año. Cuarto año, ¿cuáles son las que adeudan? Imagínense que de un montón de materias que adeudaba le quedaron estas dos, ya en cuarto año. La propuesta curricular del estudiante se vuelve a pasar ya en cuarto año, cumplía toda la carga horaria correspondiente a ese curso de cuarto año y contaba con la presencia, con el acompañamiento de la MAI. ¿Sí? Acá pone un detalle muy detallado, porque es larguísimo, de las configuraciones de apoyo y las barreras. ¿Sí? Un montón. Orientaciones a los docentes y cómo vemos el proceso de evaluación, ¿sí?, que fue todo un lío en el ASPO, en el 2020. Firman todos los responsables docentes, el equipo de conducción, la escuela de nivel, la familia. Y acá les hago un pantallazo. Proyecto tutoría, ¿sí?, de matemáticas, los propósitos, la propuesta de trabajo, quién hace qué, cuándo lo hace,
por ejemplo, jefa de departamento, qué se propone, bueno, etcétera. Queda registrado en el acta. Matemática de tercer año, se actualizó ese proyecto, entonces agregamos al PPI la actualización de ese proyecto, con las cuestiones específicas que cambiaban, con un cronograma que no aparece acá, pero estaba adjuntado. Para físico-química, segundo y tercer año, la fundamentación, cuáles eran los propósitos, la propuesta de trabajo, los horarios, etc. Modificación en segundo trimestre por cambio de docentes, los docentes cambiaron, entonces tuvimos que adecuar el proyecto nuevamente. Hay cosas que se pueden hacer con unos docentes y con otros no, entonces lo tuvimos que repensar. Todos los integrantes, la docente, la maestra de apoyo, la ATP está por acá también, participaban en este proyecto. Entonces, acá es lo que nosotros proponemos, consensuar las consignas de evaluación, ¿sí? Y sigue los proyectos. Esto es como lo más completito que les quería compartir de un ejemplo de que este es el que tiene de todo. ¿Qué les pareció? Artesanal, totalmente el trabajo. Sí, muy Artesanal. interesante. Sí. Adriana. Pero bueno, es un instrumento muy importante porque formaliza las decisiones pedagógico-didácticas en cada trayectoria. Y muchas cosas que quedan por fuera del sistema, del CIUNED, que es lo más formal y lo que hace a las acreditaciones y después a la emisión del título, quedan por fuera todas estas trayectorias. Entonces queda avalado por ese documento. Ese documento después tiene la certificación con una disposición que baja de supervisión. Es mucha información que no es importante quizás, pero bueno, se las cuento porque es así. Entonces, la modalidad de trabajo sugerida siempre para los docentes es esto: prestar atención a las barreras que obstaculizan el aprendizaje. Hablo de un periodo de diagnóstico porque, bueno, sobre todo para los ingresantes al comienzo del primer trimestre nos lo tomamos como para hacer ese diagnóstico. Conocer y pensar las configuraciones de apoyo de ese estudiante, aportar al PPI, es algo que le pedimos. Después, a la maestra de apoyo, adelantarle el material de clase y pensar las evaluaciones con ella. Informar al equipo técnico sobre las trayectorias escolares. En los cursos con alumnos, esto era muy puntual, pero teníamos un alumno con transporte, y se hacían muchos, hay algo muy interno, es muy interno a la institución, pero pasa en todas las instituciones, que se hacen muchos enroques y cambios de horarios, y entonces eso parece que es una organización interna, pero eso hace a que el estudiante esté, ¿no?, en la clase. Entonces, si no había esa información, el estudiante muchas veces venía y no tenía la clase porque habían cambiado los horarios. Y el transporte tiene un horario fijo de todos los días, lo llevaba y lo traía a tal hora. Entonces, bueno, esas cosas que parecen muy chiquitas en la organización institucional hace que el alumno tenga la clase o no. Entonces, algunas acciones didáctico-pedagógicas que está buena tener en cuenta desde el lugar docente tienen que ver con utilizar materiales diversos para la clase. Digo, contemplando la diversidad de formas de aprender de nuestros estudiantes, está bueno contemplar diversos materiales. Implementar metodologías variadas, a veces tiene que ver con el trabajo en clase, a veces tiene que ver con hacer búsquedas de información. Bueno, ustedes dos busquen información, ustedes dos con esa información después hagan un afiche, otro después que lo exponga, bueno, así, no sé, divago, pero tiene que ver con eso. Hoy... Puede cortar. Ah,